Bueno, lo primero decir que la vuelta a la consejería para mí ha sido quizás más fácil que para otros compañeros porque volví a un lugar en donde ya había estado. Es verdad que con algunas competencias nuevas, como vivienda, que no estaba en la anterior ocasión, o costas, pero lo cierto es que el hábitat, el personal, la estructura administrativa de la consejería la conocía nada más llegar, y eso tengo que reconocer que es una ventaja muy importante que me ha permitido pues prácticamente pasar de 0 a 100 en un espacio muy corto de tiempo. Me encontré una consejería muy parecida en ese sentido a la que dejé en el año 2019, pero es verdad que yo pues accedía a la dirección de esta consejería con mucha más experiencia, con mucho mayor conocimiento, como decía anteriormente, y también con las ganas muy renovadas para poder afrontar los retos que tiene esta consejería, que, insisto, se añadía un área muy importante, que es la vivienda, probablemente uno de los principales problemas que hoy tienen los canarios y las canarias. Hay que decir que las obras que estaban, la gran mayoría de las obras que están en marcha, cuando en mayo o junio, es hace un año, son obras que se iniciaron en la anterior etapa, en la etapa en la que yo estaba en la consejería. La obra de la aldea, la segunda fase de la carretera de la aldea, tuve la posibilidad de licitarla en el año 2019 y adjudicarla en el año 2019. Es una obra que hoy todavía está ejecutándose, muy importante. La obra del anillo insular en la isla de Tenerife es una obra que también se licita en el año 2019 y que también se está ejecutando. Es decir, las principales obras son obras que se iniciaron en el año 2019. Es verdad que en ese sentido hubiese preferido encontrarme obras más avanzadas o finalizadas y otras muchas comenzando, ¿no? Pero bueno, también soy consciente de que la obra pública tiene unos tiempos a veces tan largos que es difícil verlas comenzar y verlas terminar. Como he vuelto a la consejería, voy a tener la posibilidad de verlas empezar y terminar en algunos casos y creo que eso en materia de obra pública. Y en materia de vivienda, es verdad que yo no tuve la responsabilidad en mi anterior etapa, pero sí es cierto que es un asunto de mucha importancia. El acceso a la vivienda se ha convertido, como dije antes, en uno de los principales problemas que tienen los canarios y las Canarias, pero lo cierto es que se ha hablado mucho, pero ha habido poca acción. Es decir, prácticamente en la pasada legislatura no se construyeron vivienda pública. En esta legislatura, en este primer año, hemos sentado las bases para que hoy podamos decir que durante el año 2024, entre proyectos y obras, pues estamos promoviendo más de 1000 viviendas públicas y que además hemos aprobado un decreto ley de medida urgente en materia de vivienda que va a facilitar la construcción de vivienda protegida. Es decir, hemos pasado de las palabras a la acción. Bueno, en obra pública pues tenemos proyectos en todas las islas. Podemos decir que ya después de muchos años hoy tenemos obras de carreteras en las 7 islas. Evidentemente en la Graciosa no, pero en las 7 islas, en el resto de las 7 islas tenemos obras actualmente en ejecución de carreteras. Es un hito muy importante que hacía décadas que no sucedía. Y ahí pues todas son importantes, desde el eje norte-sur en Fuerteventura, que es una autovía que conecta y da movilidad entre el puerto de Corralejo y el puerto de Morrojable, una actuación que va a buen ritmo, que este año además vamos a licitar una de las obras más importantes, uno de los tramos más importantes, que es el de Aeropuerto Pozo Negro. También en la isla de Tenerife, que tiene un problema importante de movilidad, como pasa también en Gran Canaria. En el caso de la isla de Tenerife, pues a las obras ya ejecutándose del cierre del anillo, pues se va a sumar durante este año la ampliación de la plataforma de la TF1 y también de la TF5. En la isla de La Palma, que ha tenido pues el volcán y que eso pues ha generado mayores problemas aún en la movilidad, pues estamos ejecutando una obra muy importante que es la de la LP2, que es la autovía del sur, precisamente en zonas afectadas por el volcán. Y en la isla de Gran Canaria, pues la que nombraba antes, la segunda fase de la carretera de la aldea, una actuación que este año también hemos tenido
pues la buena noticia de la apertura de Faneque, pero que continúa, que tiene 2 viaductos, que tiene 7 túneles más y que se le va a sumar a esta actuación, después de muchos años, un hito para mí muy importante, que es el comienzo de las obras en Belén María, mejora de la ciudad, de la movilidad, y después de muchos años también de debate y de hablar mucho de ello, por fin vamos a tener actuaciones concretas de mejora en la Gran Canaria 1, sobre todo en su paso por el término municipal de Telde, en donde probablemente sea uno de los lugares más complicados y complejos ahora mismo. Tengo que reconocer que con los 7 cabildos hay una magnífica relación. Es verdad que muchos de ellos son compañeros de partido, de organización, pero independientemente de las siglas políticas, las relaciones con los cabildos son muy fluidas, son buenas. Prácticamente en este año no hemos tenido ninguna polémica con un cabildo, no hemos tenido ninguna discrepancia con ningún cabildo, y espero que sea así, porque al final por encima de las siglas políticas está el interés general y la defensa de las islas y del archipiélago. Sí, se firmó un 22 de diciembre de 2018, siendo consejero yo, y es un convenio que nos da una capacidad de poder ejecutar obras de carreteras que con fondos propios sería imposible. Estamos hablando concretamente de 1.473 millones de euros, que nos permiten pues un número bastante importante de obras. Creo que se está gestionando bien. Ahora mismo hay comprometido de esos 1.473 millones de euros, hay comprometido unos 1.000 millones, que ya están obras que son adjudicadas, como las que he nombrado anteriormente, y nos queda por licitar y por comprometer pues algo más de 400 millones que estamos en condiciones de poder hacerlo durante este año 2024, lo que queda de año y el comienzo del próximo año, y con ello pues nos marcaremos el hito de volver a firmar un nuevo convenio con el Estado para que sería el 4º, para continuar con la red de carreteras de interés regional. Bueno, en el caso de la isla de Tenerife, la gran actuación es precisamente la que estamos ahora mismo ejecutando, es el túnel de Erjos, un túnel de más de 5 kilómetros, uno de los túneles más grandes de España, y que eso va a dar pues un impulso muy importante al cierre del anillo. Es verdad que todavía quedarán tramos para continuar, sobre todo en dirección, una vez sales de ese túnel de Erjos hacia la Orotava, es decir, todo lo que tiene que ver con Santiago del Teide, en fin, a partir de Santiago del Teide, perdón, con Icod de los Vinos, con el Tanque, etcétera. Toda esa zona todavía quedarán tramos por ejecutar. Y en el caso de la isla de Gran Canaria, una vez finalice la segunda fase de la carretera de la Aldea, tendremos todo lo que es la autovía del norte prácticamente finalizada, con el tramo pendiente de Bañaderos, que será el siguiente tramo del norte, y el cierre va por Mogán, es decir, la unión de la Aldea y Mogán, que es un proyecto complejo, porque está afectado por muchas protecciones, áreas de protección, pero que será el siguiente hito al que estudiar, al que pensar ya en un proyecto de alternativa y plantear un proyecto constructivo para el futuro. La obra de la segunda fase, esta legislatura estará finalizada y por tanto ya por fin los aldeanos, los gran canarios y aquellos que nos visitan podrán ir a la aldea de San Nicolás desde Agaete sin ningún tipo de riesgo. Yo creo que ese va a ser pues un gran día como fue cuando se abrió la primera fase, que también lo fue, ¿no? Pues creo que estamos cada día más cerca de cumplir con ese objetivo, de que esta legislatura, antes de finalizar, pues podamos tener abierto el tramo que va de Agaete hasta el Risco y por tanto de Agaete hasta la aldea. Son dos proyectos separados, pero están íntimamente relacionados. Somos plenamente conscientes de que la mejora de Belén María conlleva la necesidad de mejorar Torre Las Palmas y Julio Luengo, y ya hemos adjudicado la redacción del primer proyecto precisamente de mejora de ese enlace, el de Julio Luengo, permitiendo un acceso directo sin semáforos, sin paso de peatones en dirección sur
para poder acceder a Julio Luengo, es decir, cuando vienes de Mesa y López, poder acceder sin semáforo al túnel de Julio Luengo. Esto va a permitir pues una mejora en la cremallera de Torre Las Palmas, porque evidentemente va a haber menos retención. No va a ser la única actuación, hay otro tipo de actuaciones también en torno a Julio Luengo, pero la primera que hemos puesto como prioritaria es esta. También hay actuaciones blandas de mejora de semáforos, de mejora también a través de tecnología ITS de los flujos del tráfico. Hay varias actuaciones, algunas de ellas vamos a tener que hablarlas con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el acceso al barrio de las Alcarabaneras, y otras vamos a tener que hablar con el Cabildo porque son los que tienen el mantenimiento y conservación, en este caso del túnel de Julio Luengo, y son los que han instalado tecnología ITS, es decir, tecnología de seguimiento para los semáforos de Julio Luengo. Lo primero que hay que decir es que la Metro Guagua es una obra 100% municipal. Desde el minuto 1 fueron los promotores, han sido los promotores y siguen siendo los promotores de esa actuación que tiene que ver con el transporte y que tiene que ver con la movilidad de Las Palmas de Gran Canaria y que lleva un retraso desde hace muchos años, ¿no? Como saben, la Metro Guagua, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la divide en distintas fases, todas con una complejidad diversa, diferente, y una de esas fases, en la pasada legislatura, tomaron la decisión de que la ejecutara el Gobierno de Canarias como medida de colaboración, cooperación, no que pasara a ser el responsable, sino que ejecutara esa fase. Estamos hablando concretamente de un tramo que va del Lady Arimaguada hasta la desembocadura del Guiniguada, aproximadamente, el Teatro Pere Galdós, y consiste en una ampliación de la avenida marítima, ganándole terreno al mar. Con lo cual, la ejecuta el Gobierno de Canarias, también con la lógica de que es una obra en una carretera del Gobierno de Canarias, que es la avenida marítima. Y esa obra, bueno, es una obra que el proyecto lo realiza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se lo traspasa al Gobierno de Canarias y no tiene, o hasta la fecha nunca tuvo, declaración de impacto favorable, ni tampoco adscripción de costa, porque como estamos ganándole terreno al mar, tiene que tener pues adscripción de costa e incluso informe del puerto, porque está dentro de la zona portuaria. En definitiva, nosotros heredamos esa situación, le hemos puesto el impulso que es necesario, es decir, hemos remitido, reiterado al Ministerio pues la necesidad de los distintos informes, es decir, necesitamos informes de costas primero que nada para poder tener la declaración de impacto. Todavía no hemos tenido respuesta. La verdad es que incluso esto se lo hemos trasladado a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, que inicialmente pues nos ha dicho que nos iba a ayudar a que obtuviéramos respuesta del Ministerio, pero no la hemos obtenido. Se aprueba en febrero de este año, el tiempo que ha pasado es relativamente poco, pero lo cierto es que creo que ha sido un revulsivo para que no solo hablemos del problema de la vivienda, sino que empecemos a hablar de soluciones concretas para dar respuesta al acceso a la vivienda. Aunque es pronto, creo que ya tenemos resultados importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la construcción de vivienda protegida. Leía recientemente que también la transformación de locales comerciales o edificios de oficina en vivienda, pues en algunos lugares estaba teniendo resultados. Un proyecto concretamente en Telde, en el centro de Telde, de un edificio comercial muy emblemático que había pedido la solicitud para cambiarse a ser vivienda, es decir, con lo cual hemos puesto herramientas útiles para empezar a dar respuesta, para incrementar la oferta de vivienda y por tanto dar respuesta a este problema. Además, priorizando la vivienda protegida, es decir, todas las medidas priorizan que parte de esas viviendas que se puedan generar pues sean viviendas protegidas. Vivienda protegida no es otra cosa que vivienda limitada, topada en precio, es decir, que no se puede vender por un precio mayor a X, ni se puede alquilar por un precio mayor a X, con lo cual de alguna manera estamos interviniendo de manera efectiva en el mercado de la vivienda. ¿Es todo esto lo único que podemos hacer? Ya les digo que no. El objetivo de la Consejería y del Instituto Canario de la Vivienda y de la propia empresa pública Visocan es seguir aportando instrumentos, seguir aportando soluciones para tratar de dar un problema de vivienda. Necesitamos construir vivienda pública, en eso estamos, más de 1000 viviendas
actualmente se están promoviendo a día de hoy desde el Gobierno de Canarias. Es un hito, insuficiente, pero es un hito casi histórico de las últimas décadas. Y por otro lado, que el sector privado también se comprometa a construir vivienda, en este caso vivienda protegida, que está topada en precio. Efectivamente, en la comisión de cabildos ellos mostraron distintas dudas, fueron aclaradas y lo cierto es que en Fuerteventura también se está aplicando. Estos días he visitado el Cabildo de Fuerteventura, están pues, impulsando también políticas de vivienda y creo que en términos generales hay buena sintonía también con el tema de la vivienda. Hemos hecho un esfuerzo importante con la Federación Canaria de Municipios para recorrernos las 7 islas, convocar a los 88 municipios, a los 7 cabildos, explicar cada uno de manera técnica cuáles eran pues las consecuencias de cada uno de los artículos del decreto. Creo que se hizo un trabajo de divulgación muy importante. Bueno, lo primero que hay que decir es que sigue faltando suelo público para construir vivienda, con lo cual necesitamos que los ayuntamientos todos, para no hablar de uno concreto, sino todos, pues sigan o empiecen a cedernos suelo. En algunos casos es verdad que la colaboración es muy buena. Ayuntamientos, por poner un ejemplo, como Ingenio en Gran Canaria, donde pues tienen una buena colaboración en cedernos suelo público. Hay otros que no tienen y hay que generarlo para que puedan tenerlo, y otros que pues, no nos han dado respuesta. Creo que hay que seguir esforzándonos en esa idea de que cedan suelo. Los demandantes de vivienda registrados superan los 25.000. Esto no quiere decir que haga falta 25.000 viviendas públicas, porque entre otras cosas el parque de vivienda pública de Canarias actual está en torno a los 22.000 y es construido en los últimos 40 años, con lo cual los 25.000 demandantes de vivienda no demandan 25.000 viviendas públicas, lo que demandan es 25.000 viviendas, y ahí hay vivienda pública, vivienda protegida, pero de promoción privada, y vivienda libre, y en ese ámbito nos tenemos que mover para dar respuesta. Por eso no solamente hay que construir vivienda pública, que hay que construirla, sino hay que promover vivienda protegida y promover vivienda libre. Lo cierto es que solamente 2 ayuntamientos de Canarias han solicitado ser declarados zonas tensionadas. Nosotros le hemos remitido que es necesario aportar estudios de valoración objetiva de que realmente son zonas tensionadas y qué medidas habría que aplicar, y hasta la fecha, es decir, no hemos recibido ningún estudio objetivo por parte de ningún ayuntamiento que estime que es necesario declarar zonas tensionadas el municipio en su conjunto o zonas parciales del municipio. Nuestro objetivo es mantenerlo el próximo año 2025. Entiendo que la situación económica y social en Canarias y en España, pero concretamente en Canarias, pues se ha mantenido. Por lo tanto, entiendo que esos condicionantes que dieron lugar a esta bonificación del transporte de la guagua gratuita, pues sigue existiendo. Y por otro lado, se ha demostrado en el caso de Canarias, concretamente, que ha sido una medida de rotundo éxito. Y digo rotundo éxito porque se han multiplicado no solamente el número de usos de la guagua del que ya era usuario, sino se ha multiplicado el número de usuarios. Es decir, un crecimiento que supera el 30 y hasta el 40% en algunos casos el número de usuarios, es desde luego un éxito sin precedentes en la apuesta por el transporte público, y nosotros tenemos que seguir en esa línea. ¿Esto es para siempre? Pues probablemente no, pero tenemos que empezar a plantearnos que algunos colectivos sí debe ser para siempre. A lo mejor los mayores de 60 años a lo mejor tienen que ser para siempre, o los jóvenes o los estudiantes. Ya eso se verá, pero de momento lo que nosotros vamos a exigir para el año 25, igual que lo hicimos para el año 2024, es que se prorrogue la situación de bonificación del 100% de las guaguas en Canarias, como sucede en el resto del territorio del Estado, en donde se sigue bonificando pues los trenes de cercanía o de media distancia. Hace una apuesta también muy novedosa, porque cuando se aprueban determinadas iniciativas en el ámbito de la movilidad y del transporte, pues se tengan en cuenta los criterios de sostenibilidad. Hasta ahora eso no había sucedido, es decir,
Hasta ahora ese criterio no estaba sobre la mesa, solamente eran criterios económicos. Cuando se planteaba, por ejemplo, un municipio crecer en número de taxis o decrecer, se planteaba en términos estrictamente de oferta y de demanda, términos económicos, y ahora lo que hemos planteado es que hay un nuevo criterio que hay que contemplar, que es el de la sostenibilidad. Y ese criterio de sostenibilidad tiene dos vertientes, tiene la vertiente de la apuesta por el transporte público, pero también tiene la vertiente de la ocupación de la vía, de la emisión de CO2 a la atmósfera y también del tipo de vehículos también que se utiliza para ese tipo de transporte. En definitiva, es una nueva visión que se tiene que implementar en todos los criterios, cuando también no solamente en el sector del taxi, sino en todos los sectores, por ejemplo el de las VTC, y que cabildos y ayuntamientos no solo lo han visto bien, sino que han sido los promotores. Es decir, esto es un decreto ley que ha salido con una enorme participación del sector, pero también de las instituciones locales.